nuevamente vengo con un duelo árabe nicho, cuya fragancia árabe ha tenido bastante hype, es muy conocida, a mí me gusta mucho, pero la alternativa árabe que traigo hoy puede resultar súper interesante. Así que si te quedas hasta el final, te lo voy a contar todo. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes, ya sea que busques uno nuevo o solo por entretención. Espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y hoy vengo con esta fragancia que se llama Francique 63.55. Esa es la botellita, bastante bonita. Esta botella es de 100 ml y como en la mayoría de los casos de las fragancias árabes, no sé, a lo mejor tienen otros formatos, pero aquí a Chile no llegan más que las fragancias en estos formatos de 100 ml. Así que de todas maneras los precios son tan accesibles que no importa si tienes que comprar la botella completa. Lo ideal siempre, como con cualquier fragancia, es probar antes de comprar. Pero es cierto que uno se siente tentado a comprar a ciegas cuando los precios son tan accesibles. Esta es una fragancia de muy buen precio. Esto me costó alrededor de $25, no más que eso. En cuanto al aroma, esta es una fragancia que me gustó y me sorprendió bastante, porque la verdad es que cuando yo la comparo con la otra fragancia, sí, efectivamente se parecen muchísimo. No encontré información acerca de esta respecto de sus notas, pero la fragancia con la cual se le compara tiene entre las notas de salidas higo, té negro y cardamomo, en el corazón absoluto de iris y vetiver, y en la base tiene sándalo y absoluto de abatonca. Es un aroma muy agradable donde el sándalo es protagonista. Si tú no conoces la madera de sándalo, la verdad es que es una madera muy aromática, con cierto toque medio cremoso, que a veces también me recuerda un poco o se acompaña muy bien con lo que es el cardamomo. El cardamomo sí tiene unos toques que son mucho más entre aromático y cítrico. El cardamomo es delicioso y está aquí acompañando muy bien a este sándalo, que es una delicia, como ya debes haber visto en la miniatura. Lo estamos comparando con Gris Charnel de BDK. BDK es una casa nicho que hace perfumes muy buenos. En este caso yo había probado solamente Gris Charnel y me había llamado mucho la atención. El sándalo es una nota que a mí me gusta, a pesar de que sí tiene, yo no puedo evitar asociarlo a la perfumería masculina más que a la femenina, pero aún así me gustan mucho los aromas de sándalo y no tengo ningún problema en utilizarlos. Tienes que saber, sí, por supuesto, que si tú no sabes lo que es el sándalo, tienes que tener cuidado. Esto no es para comprar a ciegas, porque si lo compras a ciegas, a lo mejor te vas a encontrar, si eres mujer, comprando una fragancia que a lo mejor te va a resultar muy masculina, aunque yo creo que es perfectamente unisex. Estamos comparando este Francique con una fragancia nicho que cuesta aquí en Chile aproximadamente $160. No es extremadamente caro, pero tampoco es económico. Ahora, sí está más o menos en el mismo precio que tú encuentras marcas como Chanel o Dior o Hermès en las grandes tiendas. Pero considero que BDK, al menos en esta fragancia, Gris Charnel, vale muchísimo la pena. A mí me sorprendió, me gustó muchísimo, me encanta por aroma, me encanta por desempeño. Es una fragancia que tiene una buena fijación en mi piel, cosa que es bastante rara. Esto en mi piel se queda por lo menos dependiendo de qué tanto calor haga, entre 6 y 8 horas, cosa que para mi piel es bastante bueno. La fragancia de Fragrance World, la verdad es que no tiene la misma fijación.
pero para el precio que esto tiene yo tampoco le puedo pedir demasiado. En cuanto a aroma, la verdad es que esto sí ha logrado imitar bastante bien a la fragancia de BDK. ¿Dónde podría haber algún inconveniente, creo yo? Es en cuando hablamos de una eau de parfum, uno huele cierta, no solo está oliendo el aroma, también estás notando cierta densidad en la fragancia. No es lo mismo oler una eau de parfum que oler una eau de toilette. La eau de toilette es más ligera, se siente algo más liviano, más, como dirían algunas personas, más aguachento. Sean frescas, sean cálidas, el tipo de fragancia que sea, me gusta que la concentración de fragancia sea mayor a la que normalmente nos ofrece una eau de toilette. Cuando tú comparas esta Francique con Gris Charnel, te das cuenta que hay una muy buena diferencia en ese aspecto en particular. Y por lo tanto, si bien en cuanto a aroma, esto a mí me parece que es una imitación muy bien lograda, le faltó ese cuerpo, esa densidad que te estaba diciendo que no la alcanzan. Por lo tanto, para mi gusto, esta podría ser el equivalente a la eau de toilette de Gris Charnel. Lo que no deja de ser igual bueno y te permite por el precio conocer tranquilamente una fragancia que cuesta bastante más. En cuanto al comportamiento, como ya te decía, esta fragancia dura entre 3 y 4 horas en mi piel, lo cual no está nada malo para mí. En mejores pieles esto puede rendir mucho mejor, obviamente, y Gris Charnel como mínimo se queda unas 6 horas en mi piel, por lo tanto esto no está tan mal, pero insisto, considerando que es más una versión de toilette para mi nariz y que además tiene un precio bastante accesible, la verdad es que me parece una muy buena alternativa. En cuanto al uso, de todas maneras creo que es más diurna, más primaveral, veraniega, pero eso es bastante relativo porque creo que el tipo de fragancia que es te permite un uso que casi diría que es versátil. A mí me parece que Gris Charnel y esta Francique, que la imita bastante bien, son fragancias que pueden ser perfectamente versátiles, que te pueden acompañar a cualquier tipo de actividad y hacerte quedar muy bien. Seas hombre o mujer, este sándalo con el cardamomo tiene un toque de que no es apabullante, pero tampoco es tímido. Es el tipo de fragancia que creo que yo podría disfrutar en cualquier tipo de ocasión. En mi caso particular y como mujer, creo que para lo único que podría no recomendarlo es para esas ocasiones en que tú buscas seducir al sexo opuesto, porque la verdad, si bien es unisex, se va un poquito más hacia lo masculino. Y yo en ese tipo de ocasiones prefiero cosas que sean mucho, mucho más femeninas. Así que en ese sentido creo que si buscas algo seductor no sería la opción si eres mujer, pero si lo que quieres es versatilidad, creo que te puede acompañar muy bien en muchas actividades. En cuanto a similitudes, bueno, como ya te estaba contando, a mí me parece que esta fragancia ha logrado imitar el aroma de Gris Charnel bastante bien, pero no ha logrado imitar la densidad. Así que en mi caso yo me quedo de todas maneras con BDK, a pesar de que, como te digo, este aroma, en cuanto a aroma solamente, está muy bien logrado. Ahora, también a BDK se le compara con Crystal Noir de Versace. La verdad es que no logro encontrarle el parecido. Para mí son fragancias muy distintas. Tengo la fragancia Crystal Noir, pero me cuesta muchísimo utilizarla porque es una fragancia fresca, limpia, pero con un toque muy jabonoso que de alguna manera a mí termina molestándome y no puedo con ella. Esa es la realidad. La calidez que aporta la madera, la madera le da un toque que es muy
distinto este toque que te da el jabón, por lo tanto no. Para mí las dos fragancias no se parecen. Ahora, también hay una fragancia de la Tafa que se llama Liam y que se dice que es un clon de BDK. No he tenido la oportunidad de probarla, pero en cuanto la pueda encontrar la voy a comprar a ver si ellos han logrado obtener esta densidad que te digo yo que esta Francique no ha logrado. Por supuesto, si tú conoces alguna otra fragancia que se parezca, por favor cuéntame, porque Gris Charnel, como te digo, me encantó. En cuanto al género, como ya te comenté, si bien me parece perfectamente unisex, se carga un poquitito hacia lo masculino y las mujeres que gustan de aromas muy femeninos no se van a sentir muy cómodas aquí. Sobre todo mujeres tal vez mayores de 40, que ya han probado a lo mejor en sus padres, sus hermanos, aromas de sándalo, y van a tener ya este estereotipo grabado de sándalo, madera, perfume de hombre. Puede ser que no les agrade mucho, pero para aquellos que sí disfrutamos este toque de madera, la verdad es que la fragancia es muy bonita, muy agradable, que puede gustar a hombres y mujeres por igual, insisto, siempre y cuando no se fijen demasiado en el estereotipo. ¿A quién le va a quedar mejor? Personas que necesiten una fragancia para la oficina, para actividades diurnas. En realidad, como ya dije antes, cualquier tipo de actividad puede ser buena para ir vistiendo esta fragancia. Por sus características, porque como te digo, para mí es más una eau de toilette que una eau de parfum. Esto te puede acompañar muy bien en cualquier actividad todo el año, si no te molesta el reaplicar, porque no te va a aguantar una jornada completa. Creo yo, por lo menos en mi caso no es así, pero sí es una buena fragancia para disfrutar por un precio que es casi de risa. No, yo creo que vale la pena conocerla, vale la pena comprarla y creo que es una muy buena opción para hombres y mujeres que amen el sándalo. ¿La volveré a comprar? No. Yo la recomiendo bastante si tú no quieres pagar por la fragancia de BDK o si tú prefieres una densidad menor y te gusta más el tipo de fragancias como las eau de toilette. Perfecto. En mi caso, como eso no es lo que a mí me agrada, yo voy a esperar a poder comprar. Tengo ya en mi lista de deseos la fragancia de BDK. Voy por Gris Charnel de todas maneras porque esa es la fragancia que yo quiero. Esta la voy a disfrutar mientras la tenga, pero no la voy a reponer. Y por supuesto, si lograste llegar hasta este punto del video, espero que me puedas dejar un like, suscribirte y bueno, te lo agradezco un montón de todas maneras. Nos vemos en el próximo.